Iglesia Cristiana, Centro de Restauración y Avivamiento a las Naciones, presenta su programa Si se puede con Cristo. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? ¿De verdad? ¿Vas a recibir? Aunque sea muy fuerte, aunque sea muy suave, aunque sea muy confrontante. Ah, mira, tú estás diciendo. ¿Sí? Vamos a leer. Yo voy a leer en la Biblia paralela. Dice, el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte aplauso a la palabra y puedas tomar tu lugar, por favor. Quiero que me presten mucha atención. Pero primero quiero saber cuántos padres de familias hay en este lugar. Levante su mano. ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Los futuros padres de familia también pueden levantar su mano. ¿Sí? ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Levante su mano. Hijos. Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos suegros hay en este lugar? Levante su mano. Suegros, levanten su mano, hermano. Los futuros suegros. Levanten su mano. ¿Ah? Yo soy el futuro suegro. Levanten las manos las suegras. Las suegras. Las futuras suegras, levanten su mano. Entonces, quiero ministrar a los padres, a las suegras, a los suegros y a los hijos. Ay, dile. Amén. La palabra de Dios nos muestra que hay un orden cuando se constituye una nueva familia. ¿Qué dice la escritura? El hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¡Wow! ¡Qué inspiración de Adán! Dios mío, se quedó tan maravillado con la mujer que Dios había preparado para él. ¿No es así? ¿Y de dónde salió esa mujer? De su costilla. Por eso dijo: carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada mujer. Alguien tiene que dar fuerte aplauso, hermanos, por favor. Por eso Dios dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces estamos hablando de una nueva familia. ¿No es así? De una nueva familia. La familia es una institución, un diseño de Dios, pero la familia es atacada por las leyes. La familia recibe ataque por el gobierno, por las redes sociales, por medios de comunicación. Recibe constantemente ataques a la familia. Por tal motivo tenemos la responsabilidad de defender la familia. La primera institución que el Señor creó es la familia. Entonces, como iglesia, tenemos que defender a la familia. ¿Cuántos dicen amén? El diseño correcto de Dios para los padres. ¿Cuál es el diseño de Dios? Pero estamos hablando de un diseño correcto, no incorrecto. Vamos, Salmo 127:1.
dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, el que cargó en su vientre a un hijo, a una hija, tu vientre es bendecido o ha sido bendecido por el Señor. Amén. El siguiente versículo, si me lo puedes proyectar, por favor, me olvidé. El versículo, creo que es 2 o 3, perdón. No, el mismo es Salmo 127. No. El verso 13 está mal copiado, está. Del 3 para adelante. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El siguiente versículo, por favor. Como saetas en mano del valiente. Mira, hermanos, los hijos son colocados en las manos de los valientes. Los hijos no son colocados en manos de los cobardes. ¿Cuántos están acá? Los hijos son colocados en manos. Mientras tanto vamos tomando un poquito. Como les decía, los hijos son colocados en las manos de los valientes. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Cualquiera puede tener hijos, ¿sí o no? Pero no todos son valientes. ¿No es así? No todos son valientes. Por eso dejan tirados los hijos. ¿Sí? Hay que criar los hijos. ¿Y quiénes crían los hijos? Los valientes. Dile a tu hermano: los valientes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer como padres? Instruir. ¿Cuántos quieren instruir a sus hijos? ¿Cuántos quieren garantizar cuando fueran viejos no se apartarán del camino de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que conocer el propósito de Dios en la vida de cada uno de tus hijos. ¿Sí? Conocer que Dios tiene un propósito maravilloso con tus hijos. Cuidado con lo que ven tus hijos en internet. Cuidado que están viendo tus hijos por internet. La mayor publicidad está por internet. ¿Qué es lo que ven en internet los hijos? Cuando no están los padres, se dan cuenta que es una responsabilidad mayor de los padres instruir, estar con ellos. Si tú tienes en casa internet, que esté a la vista de todos. ¿Cuántos me están oyendo acá? A la vista de todos. Y si quieren entrar a una página, dile: muy bien, hijo, voy a estar aquí, ¿sí? Y haz tu tarea y por ahí vas mirando. ¿Cuántos quieren instruir a sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Tienes que protegerlos.
Tú tienes que guardarlos. Hay papás que exponen a sus hijos. Dejan que sus hijas se vistan, por ejemplo, mostrando todo. Pero hay ropas que nuestras niñas no deben usar, porque muchos hombres son como puercos. ¿Sabes qué hace el puerco? Es muy cochino el puerco. ¿Escarba qué? La tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que protegerlos. ¿Sí? Y los papás tienen que saber aconsejar a sus hijos. La ropa es para vestirse. ¿Sí? La ropa no es para guardar nada más. ¿Sí? Entonces cuidemos también sobre todo eso. Hay hombres afuera que desnudan a la mujer con la mirada. ¿No es así? Tú tienes que cuidar los tesoros. Los tesoros se protegen. Los tesoros se guardan. ¿No es así? Los tesoros se cuidan. Y no se le ponen a todo el mundo. Por eso hay tantas desgracias que pasan cuando los padres descuidan a sus hijos. Hoy en día hay una mafia que están en busca de los niños, que sacan sus órganos para vender. ¿No es así? Entonces los tesoros se cuidan, los tesoros se guardan, los tesoros se protegen. No podemos dejar a la vista de todo el mundo. Un día vamos a dar cuentas al Señor de la crianza de nuestros hijos. La Biblia dice que es el regalo de Dios, es herencia de Jehová. ¿No es así? Es herencia de Jehová. Vamos a la palabra Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué debemos hacer los padres? Hay que repetirlos una y otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura: hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, esto no es una opción, es un mandato de Dios. ¿Cuántos padres están escuchando esta noche? O sea, ¿quién debe hablarle a tus hijos de sexualidad o de valores? No es en la escuela, ni siquiera en la iglesia, es en casa. Nosotros los padres somos como mentores, los que aconsejamos, los que instruimos a nuestros hijos. Dice, hay 4 lugares donde debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. La casa. La casa, debemos tener un tiempo devocional con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Devocional, un tiempo de la palabra, un tiempo para orar, ¿sí? Un tiempo para orar con ellos y un tiempo que tú puedas orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y puedas enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren enseñar la palabra de Dios? En segundo lugar es, dice la Biblia, al caminar. Hay cosas que solo los papás pueden enseñar en la vida. Solo los padres. Acompaña a tus hijos cada día y enséñales sobre las cosas de la vida antes de que el mundo lo haga por ti. Entonces los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos. Hay cosas que solamente los padres podemos enseñar, podemos hablar. Ningún profesor o profesora, ninguna profesora
puede hablar cosas que los padres hablan con sus hijos. Número 3 dice, al acostarse. O sea, tienes que hablarle a tus hijos de Dios antes que puedan dormir. Y puedas hacer saber que tú le amas incondicionalmente a tus hijos. Dale un beso, dale un abrazo. Dile, Dios te bendiga. Dios te acompañe en tu descanso. Por eso los padres tenemos un rol muy importante. A veces nuestros hijos tienen pesadillas, pero el padre está allí para orar por sus hijos. Que ellos sepan también como mamá, como papá, se aman y están contentos que ellos crecen en un hogar de amor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, al levantarse, motiva a tus hijos con la palabra de Dios. A levantarse. No es salir corriendo a hacer los quehaceres de la vida. Hay que dedicar un versículo de la Biblia y decirle, sabes que Dios tiene promesas y Dios va a cumplir su propósito con tu vida. Y con esa palabra se van a sus escuelas o a sus trabajos. ¿Cuántos dicen amén? Debes sentirte orgulloso de tus hijos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de sus hijos? No los critiques ni los castigues con comida. A veces muchos padres castigan con comida cuando se portan mal. Hay formas de castigar, hay formas de disciplinar. Como padres no debemos ser alcahuetas, ¿sí? A veces la mamá nomás sabe, o el papá nomás sabe, y pasa muchas cosas. No debe haber secretos entre mamá y papá. Cosas que pasan, debe haber confianza para poder comunicar. Entonces los dos vamos a ayudar como padres a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el diseño correcto de Dios para las suegras. ¿Cuántas suegras hay acá? Levanten su mano, suegras y futuras suegras. ¿No hay futuras suegras, hermanos? ¿Ah? Sobre las suegras se hacen los chistes, ¿no es así? Se hacen las bromas que son entrometidas, imprudentes, que no respetan la privacidad, manipuladoras. Todos esos chistes escuchamos, ¿no es así? De las suegras. ¿Cuáles son las causas cuando la suegra no quiere salir de la escena? Se queda con parte del amor que le corresponde a la esposa. ¿Sí? Sigue siendo quizás su bebé. Número 2, le roba el tiempo a la nueva familia. Número 3, estorba para la madurez el rol de los padres. O sea, si estás estorbando, no van a madurar. Toma muchas veces el lugar del Espíritu Santo. O sea, la nueva familia tiene que depender de Dios. Tiene que depender de los principios de la palabra de Dios. Una suegra ejemplar, en la Biblia se habla de Noemí, una mujer judía que vivió 1000 años antes de Jesucristo. La historia cuenta que vino una hambruna terrible en su pueblo y su esposo decidió que se mudaran a un país vecino. ¿Sí? Ellos eran de Belén, de Judea. Tenían que mudarse a otro país, a Moab, los moabitas, donde vivían los moabitas.
Ese lugar era un lugar de idólatras, donde no adoraban a un Dios vivo. La vida de Noé no fue fácil, porque era extranjera en ese país. Estando en esa otra tierra, su esposo muere. Tenía sus 2 hijos. Y después sus 2 hijos se casan con las moabitas. Y más adelante dice la escritura, bueno, no dejan por supuesto herederos, no tienen hijos, pero más adelante mueren también sus 2 hijos. Y Noemí se queda con sus 2 nueras. Cualquier nuera, si no está su esposo vivo, ¿dónde retorna? A la casa de sus padres, corriendo. ¿No es así? Pero estas nueras se quedaron al lado de su suegra Noemí. ¿Cuántas suegras puedan decir amén? ¿Cuántas suegras futuras puedan decir amén? A pesar que vivían en una situación de pobreza extrema, porque no estaba el esposo, el sostén de la casa, no estaban los hijos para que pueda sostener a las nueras. La Biblia dice en Ruth capítulo 1, por favor vamos rapidísimo al verso 8. Dice: Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego dice, las besó, ellas alzaron su voz. ¿Qué más hicieron, hermanos? Y lloraron. Lloraron. Las nueras estaban llorando. Y el verso 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. ¿Cuántas suegras digan amén, por favor? La futura suegra, si tienes hijos, ¿tú crees que vas a librarte? A menos que tenga don de continencia como Pablo. ¿Sí? Dice que el verso 11 dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías. Estaba diciendo, vayan a la casa de sus padres, vayan a su tierra. Dice, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Verso 12 dice, volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aún dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese un con marido, y aún diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Cómo consideraba Noemí a sus nueras? Como hijas mías. ¿Cuántos están acá? Y el verso 14 dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Dile, lloraron. Y Orfa besó a su suegra
mas Ruth se quedó con ella. ¿Con quién se quedó? Con su suegra. Orfa sí se fue a su pueblo. Y todavía dice Noemí: mira, tu hermana se fue, a tu cuñada se fue, y también tú puedes irte con ella. Pero dice Noemí en el verso 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje. ¡Wow! ¿Cuántos están acá, las suegras? Levanten su mano. ¿Qué dijo Noemí? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso es tremendo, hermanos. Una buena suegra y unas buenas nueras. Las nueras se quedaron con Noemí, con su suegra. No se quedó la suegra con las nueras. Acá está determinando una de sus nueras llamada Ruth. Y esas son determinaciones de por vida, hermanos. No quiso irse a la casa de su madre. Ruth prefirió irse con Noemí, su suegra, en lugar de irse con su familia. Así que puedes ver la relación que había entre suegra y nuera. Era una relación bellísima. Noemí era una mujer de Dios. Noemí le enseñó a sus dos nueras a conocer al Dios verdadero. Porque ellas al principio no eran cristianas, no eran hijas de Dios, porque no estaba allí el pueblo judío que creía en el Dios Todopoderoso. Entonces Noemí era una mujer ejemplar, era una mujer llena del Espíritu Santo, era una mujer sabia. Aún en medio de la pobreza extrema, puso su fe en el Dios Todopoderoso. Su fe era inquebrantable delante de Dios. Hay que estar cuando el esposo no está, cuando los dos hijos no están. Hay que estar en medio de ese dolor. Y hay que saber conducir a las nueras en medio de ese dolor. Por eso esta nuera no quiso irse del lado de esta mujer. Y Noemí nunca la maltrató. Noemí nunca la humilló. Más bien le enseñó buenas cosas. Ruth respetaba tremendamente a su suegra. Las suegras tienen que ganarse cariño de sus nueras. ¿Cuántas suegras están acá? No las pueden atacar porque son jóvenes, como cualquier suegra que se equivocó, que tuvo errores. Son jóvenes y seguramente van a tener errores. Noemí lo único que hacía era amarla, no criticarla, no juzgarla. Eso hizo que Ruth la amara también. La esposa no se llevó a tu hijo, a tu bebé, porque ese era
un hijo que estaba listo para que un día pueda salir de la casa y formar su nueva familia. ¿Cuántas mamás puedan decir amén? Entonces no reclames. ¿No es así? Las mamás a veces van a reclamar: te lo llevaste a mi hijo, me robaste a mi hijo. Y comienza a criticar, comienza a juzgar. Hay mamás egoístas que no quieren dejar que sus hijos formen su hogar. ¿No es así? Quiere que esté todo el tiempo al lado de ellos. El amor de una madre no se termina nunca, por supuesto. Pero tus hijos tienen ya una esposa a la cual también van a amar toda la vida. ¿No es así? El amor a la mamá y el amor a la esposa son muy diferentes. Y el amor a los hijos también son muy diferentes. Así que nosotros como padres no debemos cuestionar la manera en que nuestros hijos o las nueras, por ejemplo, educan a sus hijos, porque nosotros ya educamos a nuestros hijos. Ahora les toca educar a ellos. ¿Cuántos me están oyendo, por favor? ¿No es así? Solo como abuelos uno debe aconsejar o ayudar cuando los hijos piden que cuides, que un tiempo le puedas reemplazar. ¿Cuántos me están oyendo, por favor? A veces los suegros no llegan a la casa de sus hijos sin ser invitados y quieren que vivan, por ejemplo, como ellos, como la decoración. A veces de repente en el comedor no está como en su casa y comienzan a ordenar. No, ellos son una nueva familia. Ellos van a vivir como ellos desean vivir. ¿Cuántos están acá? Los padres, las suegras, ¿cuántos están acá? Quiero terminar con Ruth capítulo 3, verso 1. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántas suegras están acá? Uy, ¿no hay suegras acá? ¿Futuras suegras están acá? A veces cuando ya no está, por ejemplo, el hijo, ¿qué dice la suegra? Jamás te cases. ¿No es así? Jamás, en memoria de mi hijo. ¿Cuántas suegras están acá? ¿Qué le dijo Noemí? Dije: hija mía, o sea, yo tengo que buscar un hogar para ti. Yo tengo que buscar un esposo para ti. No era una suegra egoísta, ¿sí? Quería que su nuera, que era esposa de su hijo, podía ser muy feliz formando un nuevo hogar. ¿Cuántos están acá, por favor? Y su suegra le aconsejó cómo podía conquistar a Booz. Fue a trabajar al campo donde estaban ahí cosechando el trigo. ¿No es así? La nuera era una mujer trabajadora. La nuera honraba a su suegra. La nuera traía sustento a la casa de su suegra. ¿No es así? Y Dios y le dijo algo muy importante, verso
verso 3 del capítulo 3 dice, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos irás a la era. Y dice verso 5, ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Quizás para el mundo suena, ¿no?, muy chocante. El mundo diría, no, ¿cómo vas a recibir consejo de tu suegra? Estás loca. Haz tu propia vida, no tienes que pedir consejo. Pero Ruth, todo el consejo que recibía de su suegra, lo ponía en práctica. ¿Cuántas suegras quieren ser buenas, ejemplares? ¿Cuántas suegras quieren ser llenas del Espíritu Santo? ¿Cuántas suegras quieren aconsejar bien a sus nuegras? ¿Están acá? Uy, pocas suegras hay, Dios mío. El diseño correcto de Dios para los suegros. ¿Cuántos suegros hay acá? Levante su mano, por favor. Levante su mano, los futuros suegros. Hermanos, yo voy a... Imagínense. De dos yernos. Si Cristo tarda en venir, voy a tener dos yernos. Dice Éxodo 3:1. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro. ¿Qué hacía Moisés? Cuidaba las ovejas de su suegro Jetro mientras estaba en el desierto. Verso 10 dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. O sea, tenía que haber un tiempo donde tenía que dejar de cuidar las ovejas de su suegro. Ahora Dios estaba llamando al ministerio. Ahora Dios estaba llamando para que pueda liberar al pueblo de Israel, a su yerno de Jetro. Y dice verso capítulo 4, versículo 18. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro. ¿Dónde volvió, hermanos? A la casa de su suegro Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. ¿Qué le dijo su suegro? Y Jetro dijo a Moisés, no vayas. ¿Qué le dijo? Ve en paz. O sea, Moisés se fue a despedirse correctamente de su suegro. ¿Cuántos suegros dicen amén? ¿Y cuántos yernos dicen amén? ¿Ah? Se fue correctamente. No la robó a su hija ni a sus nietos, ¿no? Así como alguien que roba de noche. Se fue a despedirse correctamente. Ve en paz. Eso es una bendición. Los suegros tenemos que aprender a bendecir a nuestros yernos, porque son hijos también. Verso 20 dice, entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los hizo a cabalgar sobre un asno y procedió a volver a la tierra de Egipto. Además Moisés tomó la vara del Dios verdadero en su mano. Se fue con su esposa, se fue con sus dos hijos. Tenía Moisés dos hijos en ese tiempo. Dos hijos. A cumplir la misión. Pero luego Moisés le pide que cuidara a su suegro, a su hija y a sus dos hijos.
Y Jetro lo acepta. Pero llega un tiempo donde Jetro tiene que, vamos a llevar a su hija y a sus 2 nietos y entregar a Moisés. Vamos a la palabra. Éxodo 18:2. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de quién, hermanos, de Moisés, después que él la envió a sus 2 hijos. Verso 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo te ruego, suegro, vengo a ti. Tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Verso 7. Moisés salió a recibir su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Vinieron a él a la tienda. Escúcheme un momento, los suegros. Cuando te pide un favor tu yerno, puedes tener a tu hija, puedes tener a tus nietos, pero un tiempo, porque Moisés tiene que hacerse responsable. En otras palabras, aquí Jetro está diciendo: mira, Moisés, tú tienes que hacerte responsable de tu esposa y de tus hijos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Dejan, ¿no es así?, a la esposa, a los hijos. El yerno se borra. El yerno hace fiesta en otro lugar. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? O sea, el papá no es el esposo. El papá es el abuelo de sus nietos. Y es papá de su hija, pero no es el esposo. Entonces, el esposo tiene que hacerse responsable de su esposa y de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa allí? Lo recibe muy bien. Había mucho respeto. Le respetaba muchísimo Moisés a su suegro. Igual Jetro tenía una alta estima de Moisés, porque dice en el versículo vamos a ver el versículo 8. Dice el verso 8: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor de Israel, todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Verso 9: y se alegró Jetro de todo el bien. ¿Cuál debe ser la actitud de los suegros? Alegrarse. ¿Cuántos dicen amén? Alegrarse, porque se alegró por el bien que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, que Dios había sacado de la esclavitud, que Dios había librado por mano de Moisés, que era su yerno. Entonces, tampoco los suegros no deben criticar, ¿sí? Si el yerno hace bien las cosas, entonces haga también un festejo juntamente con ellos. ¿Cuántos suegros puedan decir amén? Y después empezó Jetro a alabar al Dios Todopoderoso. Jetro después empezó a sacrificar holocausto
a Jehová de los ejércitos. Vino Aarón, dice que vinieron los ancianos a comer con Jetro. Entonces Jetro era un hombre muy respetado, un hombre de Dios. Entonces los suegros tenemos que ser hombres de Dios. Dile ahí, el que es suegro, el futuro suegro, dile: yo tengo que ser un hombre de Dios. Uy, hermanos, no hay, Dios mío, ¿qué tipo de suegros hay acá? Vas a tener nueras, vas a tener yernos. ¿Sí? Alguien debe alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Después, nos faltaría el tiempo, le aconseja a Moisés cómo debe llevar el trabajo con el pueblo de Israel. ¿No es así? Cómo debe pastorear. Y hace como le aconseja su suegro Jetro. Le escucha su voz y le pone en práctica. Por eso los suegros tenemos que ser hombres de Dios, hombres guiados por el Espíritu Santo. Si son suegros carnales, ay, agárrate con el yerno, vas a tener problemas. Por eso cuando la relación entre suegros y yernos o nueras es de amor y cuidado, la bendición llega para que les vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por último, el diseño correcto de Dios para los hijos. Vamos, Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios 6, 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? ¿Cuál es? Honrar, respetar a tus padres. ¿Cuántos quieren tener larga vida? ¿Cuántos quieren que todas las cosas les vaya bien? Entonces hay que honrar a los padres. Para terminar, ¿se acuerdan? Sus padres fueron a buscar a su madre, fue a buscar con sus hermanos a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué le dijo en Lucas capítulo 8, verso 19? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, porque no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Verso 21 dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué pasa a veces con los padres acá? ¿Qué está diciendo Jesús a su propia madre, a sus propios hermanos? Usted de repente puede decir: no, Jesús fue mal hijo. No, Jesús no fue mal hijo. Jesús fue buen hijo para María, buen hijo para José. Pero aquí hay prioridades. La prioridad en ese momento era enseñar la palabra, predicar la palabra, cumplir la voluntad de su Padre de los cielos, sanar a los enfermos, liberar los que estaban atados por el demonio. Entonces, cuando nuestros hijos quieren servir a Dios, entonces no lo impidas. Cuando tu hijo dice: quiero ir a la iglesia,
quiero ir a adorar a Dios. Quiero ir con los jóvenes a la calle a predicar la palabra de Dios. Entonces tú tienes que decir como buen padre: vaya hijo, haga las cosas del Señor, sirva al Señor. ¿Cuántos padres puedan decir amén? Amén. Póngase de pie entonces, porque a veces los padres son el mayor obstáculo. El mayor obstáculo. Para las fiestas sí le dicen: vaya hijo, vaya, vaya. ¿No es así? Cuando el enamoradito le llama, cuando el enamoradito le llama, ahí sí ustedes dicen: vaya, vaya. Voy a la farmacia a comprar. Hasta los padres son cómplices muchas veces de la caída de sus hijos. Pero para las cosas de Dios a veces dicen: no, tanta iglesia, ¿qué haces en la iglesia? Parece que la iglesia es tu casa. Mejor vive ya en ese lugar. Qué gusto, si alguien quiere vivir acá hay espacio, ¿ah? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos padres quieren ser buenos padres? ¿Cuántos suegros quieren ser buenos suegros? ¿Cuántas suegras quieren ser buenas suegras? ¿Cuántos nueras y yernos quieren ser buenos? Uy, hermano, Dios mío, no. Después no diga: ah, yo no sabía. No sabía. Saben, hermanos, el diseño de Dios, lo correcto, está en la palabra de Dios. Muchas veces no se aplica esos principios, esos diseños. Dios dejó bajo una orden, bajo un mandato, todo lo que tenía que funcionar aquí en la tierra. A veces desconocemos los padres, desconocen los suegros, las suegras, los yernos, las nueras, desconocen. Entonces, ese tiempo es justamente para que todos ustedes conozcan los principios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cuál es el secreto? Yo no tengo todavía yernos, pero ¿saben cuál es el secreto? De acuerdo a la palabra. ¿Qué le decía Noemí a su nuera? Hija. Entonces, las nueras para las suegras tienen que ser como hija. Para los suegros tienen que ser como hijo. Tienes que ganarte entonces su cariño y va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo a lo menos quiero que mis yernos estén conmigo trabajando. Sí, yo quiero que mis yernos estén conmigo. Yo no quiero que vengan sus esposos de mis hijas y se lo lleven a mis hijas. No. Yo me voy a ganar, hermanos. Yo me voy a ganar para que ellos sean como mis hijos. Entonces, si me gano como mis hijos, ¿saben? No se van a ir. Entonces van a decir: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree usted? Por eso les digo a las hijas nuestras aquí que están: yo no quiero que se vayan, que vengan sus esposos acá. ¿No es así? Y nosotros nos vamos a ganar el amor de ellos, el cariño de ellos. Como pastor está acá. Así que no se van a querer ir. ¿De dónde viene? Acá hay un calor del Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios se quedan las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te enseña que seas un buen esposo,
una buena esposa, un buen yerno, una buena nuera, un buen suegro. ¿Sí? Por eso hay que buscar a Dios. Hay que ser llenos de fe, llenos de valentía, de coraje. ¿Cuántos dicen amén? Y respetar que son una nueva familia. ¿Sí? Ya son una nueva familia. Ya no digas bebé cuando tiene 30 años. Cuando tiene 50 años, bebé. No, ya no es bebé. Ya es un padre de familia. Ya es esposo de tu nuera. ¿Cuántos están acá? Yo quiero ser un buen suegro, en serio digo, quiero ser un buen suegro para mis yernos. Yo creo que mi esposa quiere ser una buena suegra también para sus yernos. ¿Cuántos quieren ser? Levanta su mano, entonces dile, aún futuros, por favor, dile. Hermanos, antes que levanten su mano, el hogar, cuando tú formas un nuevo hogar, también tiene que venir los integrantes de la familia, ¿no es así? Los hijos, a lo menos uno, pues, que venga. No estén adoptando, hermanos, gatos o perritos para que sean, ¡ay, mi hijito! ¿Cómo va a ser tu hijito el perro? ¿Cómo va a ser tu hijito el gato? ¿Cómo va a ser tu hijito el puerquito? Las ovejitas a veces tienen ahí, no. Si hay problema que no puedes embarazarte, vamos a orar para que Dios pueda hacer un milagro. Yo he visto milagros, muchos milagros, hermanos, acontecer cuando no podían tener hijos. Dios es especialista en hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero que tomemos el compromiso con Dios. Hoy podamos decir, Señor, quiero ser un buen padre. Quiero ser una buena madre. Quiero ser un buen suegro. Quiero ser una buena suegra. Quiero ser, dile allí los que están, una buena nuera, un buen yerno. Quiero prepararme desde ahora. Mamás, enseñen a sus hijas que no quemen el agua cuando cocinan. Enseñen, porque si no va a haber un problema. Va a decir, tu hijito va a decir, o tú, no sé, va a decir, no, mi mamá me preparaba así y prepáramelo así, si no, no como. ¿No es así? No cometan errores. No cometan errores, mamás y los papás. Estamos a tiempo para aconsejar. ¿Cuántos dicen amén? Para enseñar. Si están 20 años con nosotros, los 20 años habrá que enseñar. Este programa llega gracias al auspicio de Carpintería Jesús de Nazaret, Avenida Aviación con Garcilaso de la Vega. Ferretería Fuentes, Avenida 4 de Noviembre con José Carlos Mariátegui. Ofrece todo tipo de materiales de construcción. Restaurante y pollería Grise, Girón Horacio Ceballos, sin número, frente a la Sanidad Policial. Ven y disfruta los más ricos pollos a la brasa. Carpintería y Multiservicios Falcón. Ofrecemos la venta de todo tipo de muebles y puertas. Ubícanos en Avenida Benigno La Torre, sin número, a media cuadra del Colegio Merced. Bloquetería Ejército de Cristo. Se fabrica todo tipo de bloquetas y venta de agregados para construcción. Ubícanos en la Avenida Panamericana, Ñachero. Ferretería Juventud. Venta de accesorios para desagüe, luz, pinturas en general, artículos de escritorio y limpieza. Avenida Díaz Bárcenas, número 607.